Mateo 22, 1 al 14 dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Palabra de Dios. Oremos una vez más esta mañana. Señor, reconocemos ya a tu pueblo, tu iglesia, el privilegio que es adorarte y el privilegio que es escuchar tu palabra ser predicada, Señor, porque tu palabra es viva, es poderosa, Señor, es tu herramienta principal para trabajar en nuestras vidas, para trabajar en nuestros corazones, para renovar nuestras mentes. Entonces pedimos ahora, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu poder utilizando tu palabra para así seguir trabajando en tu iglesia. Glorifícate, Padre, en este momento, Señor. Y Padre, reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Me pongo en tus manos. Todo, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, como ya mencioné, ha pasado muchas semanas, meses desde que estamos aquí en Mateo. Entonces yo creo que sería bueno dar un pequeño repaso, ¿verdad? ¿Dónde estamos en el Evangelio de Mateo? ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros terminamos en el capítulo 21. En el capítulo 21 vimos que Jesús llegó a Jerusalén y eso fue el comienzo de la Semana Santa, ¿verdad? Su última semana de vida antes de su crucifixión y su resurrección. Y vimos que poco después que llegó a Jerusalén, fue al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Sacó a los vendedores, volteó mesas, y esas personas que estaban tratando de aprovechar del templo, él los sacó de ahí. Y al otro día, cuando regresó al templo, los líderes, en vez de preguntarle: oye, ¿por qué hiciste esto? Ayúdanos a entender. En vez de aprender de sus acciones, lo que hicieron fue que les retaron. Los retaron a él y le preguntaron: ¿quién a ti te da la autoridad de hacer estas cosas? Entonces, comenzando en el versículo 28 del capítulo 21, Jesús, él utiliza parábolas para explicarle a ellos por qué él tiene autoridad para voltear mesas en el templo, e incluso por qué él tiene autoridad para juzgarlo a ellos. Y él utiliza 3 parábolas ahí en el templo hablando con los líderes. La primera parábola, que ya la vimos, era la parábola de los 2 hijos. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Que el padre lo manda a hacer algo, el hijo dijo: sí, lo voy a obedecer, lo voy a hacer, y no lo hizo. Y va el segundo hijo y le dice: mira, quiero que me obedezca, y no me da la gana, pero después se siente conmovido y lo hace, ¿verdad? Y el punto de la enseñanza era que los líderes eran como el primer hijo, que actuaban como que sí eran piadosos y obedientes, pero a la hora de la verdad no quieren obedecer a Dios. Tenían al Mesías delante de ellos
y no quisieron creer en él. La segunda parábola era la parábola de los labradores. Había un hombre que tenía una viña y lo pone en manos de unos labradores para que lo trabajen, y llega el momento que quiere recoger los frutos, ¿verdad? Quiere hacer vino, quiere hacer una ensalada de fruta, no sé, pero quiere su fruto de su viña. Entonces, cuando manda a pedir los frutos, ¿qué dicen los empleados? Que no se lo quieren dar, que no se lo quieren dar, no quieren reconocer la autoridad del hombre sobre su viña. Él es el dueño, pero ellos actuaban como que eran dueños ellos. Entonces, no le mandan su fruto. ¿En qué hace ese dueño? Envía siervos y le dice a los siervos: mira, busca mi fruto, busca el fruto. ¿Y cómo tratan a esos siervos? Y que no. Incluso le empiezan a pegar. Y después el dueño dice en un momento dado: pues voy a mandar a mi hijo. Y por supuesto a mi hijo lo van a obedecer. Pero cuando llega el hijo lo tratan igual que los otros siervos. E incluso al hijo, ¿qué hace? Lo mataron. Pues hoy, capítulo 22, versículos 1 al 14, vemos la tercera parábola que Jesús utiliza para mostrar su autoridad y para comunicar a ellos por qué Él tiene derecho de juzgar. Y esta tercera parábola se llama la parábola de la fiesta de bodas, la que acabamos de leer. Ahora, hermanos, es importante recordarnos que las parábolas son historias que se utilizan para enseñar una verdad. No están supuestas a tomar todo que uno lee en una parábola literal. Por ejemplo, mira el versículo 7. Dice en el versículo 7, en medio de una fiesta para su hijo, que el rey le da pausa a todo para juntar su ejército para ir y matar a aquellos y juzgar a aquellos y quemar ciudades de todos que los rechazaron a él. Y después en el versículo 8 sigue la fiesta como si nada. Uno no está supuesto a leer esto y preguntarse: wow, ¿cómo él hizo para que la comida no se dañara? ¿Cómo hizo para salvar la carne? Porque le dio pausa a todo y fue a ir a la guerra y después regresa. ¿Qué pasó con las decoraciones en la boda? No, eso no es el punto, no lo tome tan literal, ¿verdad? El punto de la parábola es comunicar ciertas verdades. Así que no nos podemos distraer cuando vemos algo como que, pero eso no cuadra, eso es muy exagerado. No, porque el punto es comunicar ciertas verdades. ¿Y qué verdades nos enseña esta parábola? A eso vamos ahora. Y el primer punto que vemos aquí es el siguiente. Punto número 1. Vemos la oferta generosa de salvación es rechazada. La oferta generosa de salvación es rechazada. Y si estás tomando apuntes, puedes poner la salvación de Dios. La salvación de Dios es rechazada. Vemos versículos 1 y 2 que la parábola comienza comparando el reino de Dios, el reino de los cielos, con una fiesta de boda. ¿Y a qué se refiere eso del reino de los cielos, el reino de Dios? Bueno, estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la eternidad. Y es comparado a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora, este rey ya él invitó a ciertas personas para atender a esta fiesta. Como hoy día, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando uno va a hacer una fiesta? Uno manda un RSVP. Mira, déjame saber si tú puedes venir, porque uno necesita saber qué. Cuánta carne hay que preparar, cuánta comida hay que comprar, cuánta bebida hay que ofrecer. Entonces ya eso también se hizo para aquel entonces. Se envió una invitación para la gente confirmar, para él saber qué preparar. Por eso en el versículo 3 dice: a los convidados, en otras palabras, a los que ya han sido invitados, mandó su siervo a dejarles saber: mira, ya, ahora es de llegar. Pero ¿qué pasa? Aunque esas personas dijeron inicialmente: sí, vamos a ir, dice la palabra, mas estos no quisieron venir. Cambiaron su mente. Se quitaron, se echaron para atrás. Ahora, se entiende cuando Jesús está compartiendo esta parábola, se entendía muy claramente que si tu rey te invita a una fiesta, a un manjar, tú no dices que no. Todos sabían que eso se consideraba una bendición, un gran honor. Y también, vamos a hablar como las cosas como son, siendo tu rey, si tu rey te invita a venir a una fiesta, eso también se ve como un mandato, porque el rey tiene ¿qué? Tiene autoridad. Entonces es una bendición, pero también fue un
mandato, no fue una sugerencia, pero un mandato para el bien del pueblo, porque lo está invitando a ¿qué? A gozarse, a pasarla bien en la fiesta que iba a tener para su hijo. Imagínate, una fiesta de boda para aquel entonces duraban días, a veces duraban hasta una semana. Entonces, cuán bueno y cuán maravilloso iba a ser una fiesta de bodas del rey. Ese iba a ser el party del año. Entonces, aunque era un mandato, ¿verdad?, fue para el bien de todos los invitados. Pero sin embargo, vemos aquí que no quisieron ir, cambiaron de mente. Entonces eso no solamente hubiese sido algo ofensivo, pero también es rebelión. Porque cuando el rey te invita a algo, es un mandato. Fue rebelión, ofensivo y algo rebelde. Y date cuenta, aún así, el rey muestra gracia. Dice en el versículo 4 que intenta de nuevo, ¿verdad? Manda otros siervos y le dice a esos siervos, dile a todo el mundo, ya la comida está hecha. Las mesas ya están servidas. Todo está preparado. Lo único que tienen que hacer ellos es que llegar. Solamente tienes que llegar. Entonces el rey muestra paciencia y muestra gracia, pero una vez más lo ignoraron. ¿Verdad? Vemos en el versículo 5 que algunos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ahora, vamos a darle pausa y déjame explicar la parábola para asegurar que todos entendemos lo que está pasando, ¿verdad? Primero, el rey se está refiriendo a quién? A Dios, Dios Padre. El hijo, para quien está haciendo la fiesta, es ¿quién? Jesús, su hijo. Y si te das cuenta, en la parábola anterior, también el hijo representa a Jesús. Estamos hablando de Jesús. Los invitados, los primeros invitados, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero específicamente, esto está siendo dirigido a los líderes del pueblo. Los líderes, los que más relación se supone que tenían con Dios, los que más conocimiento tenían del Señor. Los siervos que fueron a llevar la invitación, los primeros siervos, se refiere a los profetas del Viejo Testamento, del Antiguo Pacto. Los profetas que Dios mandó a Israel a proclamarle que venía el Mesías, a proclamarle las bondades de Dios. A eso se refieren los primeros siervos. Los segundos siervos que fueron enviados para decirle, mira, todo está hecho, se está refiriendo a Juan el Bautista. Yo creo que Jesús también. Porque ¿qué hicieron a Juan el Bautista? Lo mataron. ¿Y qué va a pasar a Jesús en unos días? También a él lo van a crucificar. Entonces date cuenta, ¿verdad? El paralelo, porque estos segundos siervos fueron llamados a dejarles saber que todo está listo. ¿Qué dijo Juan el Bautista en su ministerio? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. En otras palabras, mira, ya no hay que esperar más. Ya todo está listo. Llegó el Mesías, está aquí. Yo no estoy ni digno de atar sus sandalias. Aquí está. Cree en Él. Síguelo a Él. Entonces, el reino y la salvación estaba delante de ellos. No había que esperar. La fiesta estaba lista. Pero no quisieron creer, no quisieron arrepentirse y poner su fe en Cristo. ¿Y cómo respondieron? Lo rechazaron. Así como los siervos en la parábola, los rechazaron, no querían creer en Él. Aunque ellos decían que eran los que estaban esperando el Mesías, a ellos lo tenían de frente. Y no querían creer. Y mira las razones que Jesús da aquí. ¿Qué razones da para no creer? Dice que no le hicieron caso, pero se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Esto, hermanos, nos debe acordar de la parábola del sembrador, la que vimos en Mateo 13. Si se acuerdan, en esa parábola había una semilla y esa semilla dice que cayó ¿en qué? Entre los espinos. ¿Y qué dijo Jesús en esa parábola? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ya en este momento, en esta parábola aquí de la fiesta de bodas, estas razones que Jesús está dando no es solamente para los líderes religiosos. Él está explicando razones por las cuales muchas personas
rechazan a Cristo y no quieren creer en Cristo. Hay muchas personas que cuando escuchan el Evangelio y escuchan sobre Jesús, bueno, francamente, no le importa. Son indiferentes, no hacen caso. Tienen cosas más importantes que hacer. Están muy preocupados quizás con el trabajo o con la universidad y los estudios. O están muy preocupados por otras cosas que están sucediendo en sus vidas. Yo les digo, a través de los años, yo he conocido a muchas personas que han expresado un amor por el Señor, pero una vez encontraron un buen trabajo, una vez comenzaron a ganar dinero, comenzaron a ser consumidos por esa carrera y por su dinero. Y poco a poco con el tiempo, ya ellos no tenían tiempo para servir a Dios. Ya no cabía en su calendario tiempo para ir y tener tiempo de compañerismo con hermanos en la iglesia y crear amistades profundas con los hermanos en la fe, sino que seguir en su carrera o guardar dinero para las próximas vacaciones o guardar dinero para el retiro. Eso se hizo más importante que las cosas de Dios. Yo he escuchado muchas veces como diferentes creyentes, cuando eran jóvenes, así, encendidos por el Señor, pero cuando llegaron a la escuela dominical o llegaron a la universidad, poco a poco se hacen más y más indiferentes a las cosas de Dios. Y por diferentes razones. También puede ser que consiguieron trabajo y entre el trabajo y la escuela no balancearon bien sus prioridades y dejaron las cosas de Dios por un lado. A veces, y lo he visto, es que se hacen amistades con personas en la high o en la universidad que no le interesan las cosas de Dios. Y en vez de ser ellos una buena influencia, son influenciados. Y se van alejando de las cosas de Dios. O quizás quieren, ¿verdad?, sentirse aceptados y popular. Entonces dejan de asistir a la iglesia, a los estudios bíblicos semanales, porque quieren pasar más tiempo con sus amistades para ser aceptados. Y podemos seguir y seguir y seguir con ejemplos. Pero yo creo que el punto está claro. Hay muchos que son invitados a participar del amor de Dios y de la salvación de Dios, pero los rechazan. Los rechazan la invitación porque están muy consumidos con el trabajo, con el dinero y con las preocupaciones del mundo. Escucharon, pero no hay interés. Y otros vemos aquí que rechazan al Señor de formas violentas, ¿verdad? Versículo 6. No solamente que son indiferentes, sino que se ponen violentos. Y hermanos, esto sigue sucediendo en el día de hoy. Hemos escuchado de misioneros que apoyamos, de cómo creyentes hoy día siguen siendo perseguidos. Miren, no le voy a contar porque es un poco fuerte. Tengo un amigo, hermano pastor, que trabaja aquí en Queens, y un domingo, saliendo de su iglesia, él estaba cargando una cruz de madera, algo que se utilizó en el servicio, y alguien lo vio con esa cruz, y le entró una ira, y se lo quitó, y le empezó a darle al pastor con la cruz de madera. Gracias a Dios, está bien, gracias a Dios, ¿verdad?, recuperó y sigue sirviendo a Dios. Pero hermanos, eso no fue en un país al otro lado del mundo, eso fue aquí en Queens. Pablo lo dice claramente, 2 Corintios 2:16. Para algunos, el Evangelio es fragancia de vida a vida. Pero para otros, el Evangelio es fragancia ¿de qué? De muerte a muerte. Escuchan que son pecadores y reaccionan con ira. Se enojan. Israel respondió así. Muchas veces durante su historia, esto lo vemos en el Viejo Testamento, esto lo vemos en el tiempo de Cristo. Respondieron así a Juan el Bautista, respondieron así a Jesús, y hay personas que siguen respondiendo de esta forma hoy día. Y esta parábola deja muy claro cuáles las consecuencias de una persona rechazar al Hijo de Dios, rechazar esta invitación preciosa y generosa de salvación. ¿Cuál es la consecuencia? La condenación, la destrucción. Versículo 7, ¿verdad? Dice que el rey estaba tan ofendido
de ser rechazado, que le da pausa a la fiesta para así recoger su ejército y destruir a estos hombres. Y no solamente a ellos, dice que a sus ciudades, ¿verdad? Es una destrucción total. El punto es que si él está dispuesto a darle pausa a la boda para llevar a cabo esta condenación, este juicio, muestra lo ofensivo que es entonces rechazar. Que él está dispuesto a pausar esta celebración para condenar, ¿verdad? Muestra lo ofensivo que es, lo rebelde que es, lo pecaminoso que es rechazar. Ahora, gracias a Dios, vemos en la parábola que el rey no se desanima. El rey no dice, bueno, ya intenté. No, ¿qué vemos aquí? Él sigue enviando esta invitación. Y eso nos lleva al segundo punto número 2 en esta mañana. Vemos la oferta generosa de salvación sigue siendo ofrecida a todo tipo de personas. La oferta generosa de salvación de Dios sigue siendo ofrecida a todo tipo de personas. En el versículo 8 está claro, el rey no se quita. Va a honrar a su hijo, ¿verdad? Yo voy a celebrar a mi hijo será honrado. ¿Y a qué apunta esto? Que Cristo sí será exaltado. Y punto. Esta fiesta va a suceder. Entonces, como ya todo está listo, lo único que falta son las personas. El rey busca siervos y manda a sus siervos a ir a buscar a personas para regocijar y celebrar con él y con su hijo. Versículos 9 y 10. Y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Mira lo intencional que fue el rey y los siervos. Ve, busca y recoge a esta persona. Y ellos salieron a los caminos, a cuánta parte. Mira, vente, tienes que venir a esta boda. Vente, el rey quiere, te ha invitado a ti para que participe. Vemos mucha intencionalidad. Y vemos que no había discriminación, ¿verdad? Dice que las personas eran tanto que buenas como malas. Entonces los primeros invitados, acuérdate, eran los israelitas, los líderes específicamente, los que supuestamente eran las personas de fe, los que vivían vidas nobles, vidas morales, los que realmente estaban buscando de Dios, los más religiosos, por decirlo así. Sin embargo, no eran dignos. ¿Por qué? Porque rechazaron la invitación. Y ahora aquí vemos que el rey dice, mira, tú ve e invita a cualquier persona con quien tú te encuentras. No importa quién es. Ve a los caminos y ve, sea bueno o sea malo, invítalo y tráelo. Y no importa si es alguien noble, no importa si es alguien que tiene buen testimonio o no, invítalo. Y si acepta la invitación, que venga a la boda. Y así fue. Fueron, me invitaron y dice que se llenó eso allá. Ok, ¿cuál es la aplicación para nosotros entonces? Bueno, es bueno saber estos siervos, estos otros siervos que salieron, ¿quiénes representan? Representan a los apóstoles, los discípulos y los discípulos de hoy día, incluyendo a nosotros. Los que han sido llamados, ¿verdad?, a ir y proclamar este evangelio. En otras palabras, esto apunta a lo que vamos a ver en Mateo 28, la gran comisión. Esto nos recuerda, hermanos, del llamado que tenemos como siervos del Rey. Como siervos del Rey, cada creyente es llamado a ir y compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y hacerlo con cuantas personas podemos. Así como ellos tenían que ser intencionales en asegurar de que hay gente en esa fiesta, ¿verdad? El rey él quiere una fiesta y tiene que haber gente ahí. Pues mira, así nosotros somos llamados a ser intencionales en compartir nuestra fe. Lo habló muy bien el pastor Greg la semana pasada. Todos somos llamados a compartir, a evangelizar. Cada creyente es llamado a orar y buscar oportunidades para hablar de nuestra fe con los demás. Yo me acuerdo, hermanos, un verano, yo estaba aquí en la ciudad, estaba viviendo con mi papá aquí en Bay Ridge, pero yo tenía un trabajo
en 34th Street. Mi trabajo era vender zapatos. Y era buen vendedor de zapatos. Para la gloria de Dios. Pero yo me acuerdo ese verano, para la gloria de Dios, todas las mañanas yo oraba algo como esto: Señor, yo soy un colaborador contigo. Yo soy llamado a trabajar contigo. Entonces ayúdame a ver dónde estás trabajando. Ayúdame a ver dónde en la vida de quién tú estás obrando para yo venir y ser un colaborador contigo. ¿Por qué yo oré eso? Porque 1 Corintios 3:9 dice claramente que nosotros los creyentes somos colaboradores con Dios. Dios es el que siempre está trabajando. Nosotros somos llamados a orar y discernir y trabajar junto con el Señor porque somos sus siervos. Y hermanos, ese verano yo perdí cuenta de cuántas personas yo pude hablar de Cristo. Y mira, para serlo honesto, casi todos los momentos que yo tuve, yo ni siquiera fue el que lo hizo. Yo una vez estaba sentado en el tren de camino ahí a 34th Street y un hombre se sienta al lado mío, y él tiene maletas, parece que iba al aeropuerto. Se sienta al lado mío y yo lo veo ahí, y él como que se me pega y me dice: acho, mano, mi novia me acaba de dejar. Ahora me voy de viaje sabiendo que mi novia acaba de dejar y que no me conoce este hombre. Y ahí está derramando su corazón de que está triste porque ahora está soltero. Y yo, bueno, Señor, yo estaba orando. Yo lo vi como contestación a mis oraciones. Entonces, ¿verdad? En mi mente orando: Señor, dame palabra. Y yo tratando de animarle y al fin, ¿verdad? Le hablé de Cristo y la esperanza y el gozo que podemos tener en Cristo, sea soltero o casado. Pero hermanos, te lo digo, eso fue una muestra para mí que a Dios le place contestar esas oraciones. Pero así como le cuento de ese verano, también le soy honesto, no siempre yo soy tan intencional. Hay mañanas que yo no oro esa oración, ¿verdad? Se me olvida y no soy tan intencional. Es tan fácil para nosotros envolvernos en nuestro propio mundo y como escuchamos la semana pasada, caminar por las calles y estamos pendientes de nuestra música, nuestro podcast, o estamos así en el teléfono mirando cuántas cosas. Cuán fácil es vivir así. Y se nos olvida que el Señor a nosotros nos salvó para ir por los caminos y compartir la esperanza que tenemos en Cristo para así traer gloria a nuestro Rey. Eso es parte por la cual nosotros hemos sido llamados. Y esta parábola nos acuerda de eso, que debemos estar dispuestos, ¿verdad?, a compartir nuestra fe y a hablar con cualquiera. En otras palabras, no debemos solamente, ¿verdad?, si uno está orando: Señor, ayúdame a ver dónde tú estás trabajando. Y como que sentimos por un momento, debemos hablar con esa persona. Ay, pero esa persona. No discriminar. No, nosotros no somos llamados a tratar de discernir quién es digno y quién no. ¿Quién parece que tiene su vida en orden y déjame hablar con ellos primero? No. Y mira, yo he escuchado a hermanos decir cosas como esto. Mira, yo estoy orando por esta persona, yo estoy tratando de ganar a esta persona porque yo veo que tiene muchos dones. Yo veo que esa persona tiene mucho que ofrecer a la iglesia y al reino de Dios. Y entonces yo estoy detrás de esa persona. Mire, si tiene dones, gloria a Dios. Si tiene recursos, gloria a Dios. Pero hermanos, hay que recordarnos de algo. Dios no necesita a nadie. Somos nosotros que necesitamos a Él. Entonces esa mentalidad de que no, este sí sería bueno para el reino, déjame enfocarme en él. Mira, puede ser que sí, puede ser que no, pero al final del día nosotros no nos dejamos llevar por si tiene dones, por si tiene recursos o por si tiene una gran personalidad. No, nos dejamos llevar por ¿quién? El Espíritu Santo. Y con quien podemos hablar, debemos estar dispuestos a hablar.
Porque Dios no necesita nuestros recursos, ni necesita nuestros dones. Si tenemos recursos y dones, porque Él no nos ha dado. Nosotros necesitamos de Él. Esa persona tan dotada, si no conoce a Cristo, no importa cuántos dones tienen, lo que necesita es Cristo. Nosotros necesitamos de Él, de su perdón, de su gracia. La realidad es, debido a nuestros pecados, nadie es digno del reino de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos del reino de Dios. ¿Cómo escuchamos ahorita? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y mira cómo termina. A fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor no está preocupado en llamar y salvar a los que son dignos o dotados. No. Al Señor le encanta salvar al necio y al que es malo. Porque por medio de su salvación, por medio de su redención, Él muestra su gloria y su poder. Hermanos, estas son buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Porque ninguno aquí es digno del reino de Dios. Lo que conocemos al Señor no es porque somos dignos, es porque Dios en su gracia envió a alguien y nos hablaron de esta gran verdad, y por su misericordia llegamos a la fe en Cristo. Y gloria a Dios que alguien nos compartió el Evangelio aun cuando nosotros no éramos dignos de escuchar. Y por un lado podemos decir, aún ahora siendo cristianos, no somos dignos del reino de Dios. La única razón por la cual entramos es porque nuestra fe está en aquel que sí es digno, que es Jesucristo. Nuestra esperanza completa está en Él. Solamente es por la gracia de Dios y la sangre de Jesús que uno puede entrar al reino de Dios y cenar con el Rey. Así que como vimos en Mateo capítulo 8, lo que hemos recibido por gracia, hermanos, vamos a ofrecerlo gratuitamente en gracia, sin discriminar, porque hemos sido llamados a eso, a compartir este evangelio y a seguir regando esta invitación a la boda del Cordero. Ahora, eso sí, los que reciben esta invitación son llamados a responder correctamente. Eso nos lleva al último punto en esta mañana, punto número 3. Vemos la oferta generosa de salvación debe recibirse con humildad, arrepentimiento y fe. La oferta generosa de salvación debe recibirse con humildad, arrepentimiento y fe. Vimos, ¿verdad?, que el segundo grupo incluía personas que no todos eran buenos ejemplos, ¿verdad? Eran malos y buenos, buenos y malos. ¿Pero por qué entraron? Porque aparentemente recibieron la invitación, aceptaron la invitación. Entonces ya en ese momento, como que uno espera que termine la parábola. Pues mira, los que rechazaron fueron condenados y los que recibieron la invitación entraron, se gozan, bailan un poco de merengue y gloria a Dios. Pero es que no termina ahí, ¿verdad? Esta parábola como que tiene un final que sorprende. Y lo voy a leer de nuevo, versículo 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, una vez más, esto es una parábola. Uno no lo puede tomar tan literal, ¿verdad? Porque esto puede sonar injusto. Fueron los siervos a buscar invitados de cualquier camino, ¿verdad? Quizá uno iba de camino a la bodega. Mira, vente a la boda.
Entonces, quizás no le dio tiempo de cambiarse y después llega la boda y lo busca el rey. ¿No es justo? No, es parábola, no se puede tomar tan literal. Los que estaban escuchando a Jesús tenían muy claro lo que se estaba comunicando aquí, porque ellos sabían, mira, cuando tú eres invitado a una boda, tú tomas, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, de bañarte y de vestirte adecuadamente. No hay excusa. Y de la vestimenta para aquel entonces no era algo así muy extravagante, era una vestimenta de un fino lino de blanco, ya, que era muy normal. Alguien se buscaba algo blanco y ya, eso era la vestimenta normal de la boda. Y aún más si la invitación viene de quién, de un rey. Todos tenían eso claro. Mira, uno se viste apropiadamente. Entonces esta persona, este hombre que estaba en la boda, no tomó el tiempo para vestirse, para prepararse. Y en no tomar ese tiempo, en ir así como él estaba, lo que comunica eso es un espíritu de rebelión. Es sutil, pero sigue siendo rebelión. Y el hombre sabía que estaba mal. Porque cuando el rey le pregunta, oye, ¿por qué tú no estás vestido? ¿Qué dice? Mas él enmudeció. ¿Por qué? Porque no tenía excusa. Él sabía, sí, es verdad. Uno sabe que cuando viene esta invitación, a uno le toca ir y vestirse. Él tenía claro que era un honor estar ahí. Pero no le importó el honor del rey ni de su hijo. Entonces, ¿qué pasó? Fue condenado también. Y la imagen aquí es una condenación eterna. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que es eterno? Porque dice que fue atado. En otras palabras, si fue atado, no hay espacio para el hombre. Bueno, déjame ir a mi casa, déjame cambiarme para no regresar. No, es atado. Ya no se puede cambiar. Ya no hay break. Ya perdió la oportunidad. Estamos hablando de una condenación eterna. Ya después de la muerte no hay oportunidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo vemos en el versículo 14. Mateo como que lo resume todo en ese versículo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, aquí lo que estamos viendo es lo que se conoce como el llamado general y lo que también se conoce como un llamado efectivo de Dios. Cuando una persona escucha el Evangelio predicado, una canción, en el radio, donde sea, uno lo lee. Cuando una persona escucha el Evangelio, ya en ese momento están escuchando un llamado general de Dios. Al uno escuchar el Evangelio, ya ahí en ese momento uno tiene la responsabilidad de responder. Está siendo llamado. ¿Y cómo uno debe responder? Con arrepentimiento y fe. Arrepentirse del pecado y poner su fe en Jesucristo. Y así uno entra al reino de Dios. Pero tú y yo sabemos muy bien. Aunque muchas personas escuchan el Evangelio y escuchan ese llamado general, ¿cuántos responden en arrepentimiento y fe? Son muy pocos. Son muy pocos los que responden así. ¿Y por qué? Aquí lo dice. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Solamente son aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen y ponen su fe en el Señor Jesucristo. Ellos son los que se consideran los escogidos. Ellos, esas personas, experimentan lo que se conoce como el llamado efectivo de Dios. Ese llamado que se hace, y no solamente es el llamado del pastor o del maestro hablando, sino estamos hablando del llamado del Espíritu Santo, que toma la palabra de Dios y toca el corazón de la persona y le da a esa persona arrepentimiento y fe. Y cuando ese llamado sucede, responde la persona. Esto es lo que vemos en 2 de Timoteo 2:25. Es el Señor quien concede arrepentimiento para que personas puedan conocer a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo y la salvación que Él nos da.
Entonces, en otras palabras, ¿verdad? En un sentido, el no estar vestido en traje de boda se refiere a que ese hombre no estaba vestido con la justicia de Jesucristo. La justicia que se recibe por fe, por medio del arrepentimiento. Cuando nosotros creemos el Evangelio, nuestros pecados caen sobre Cristo y dice la palabra que ahí su justicia cae sobre nosotros. Ahora en ese momento estamos vestidos de la justicia de Cristo por medio de la fe y solamente por la gracia de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, ¿verdad? Hay una imagen preciosa de los santos delante de Dios. ¿Y qué dice de esos santos? Que ellos están vestidos de blanco, y eso simboliza que ellos han sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces, por un lado, esta vestimenta es fe genuina en Cristo, arrepentimiento, y estar vestido con la justicia de Cristo. Y ese hombre no tenía una fe genuina. Pero hay más aquí. También la palabra habla de que uno se viste de justicia. Esto lo vemos en Mateo, esto lo hemos visto en Santiago, en muchos lugares, ¿verdad? Que una persona cuando llega a la fe en Cristo, sí es salvo, pero también somos llamados ¿a qué? A tomar nuestra cruz y seguir. El llamado a Cristo no es solamente un llamado de salvación, es un llamado a la obediencia, al discipulado. Los que conocen a Cristo siguen a Cristo. Claro, vamos a caer en pecado, pero cuando caemos, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, nos levantamos y con la ayuda de Dios seguimos intentando obedecer y seguir a Cristo. Entonces, de una perspectiva humana, esto quiere decir que las personas que experimentan ese llamado efectivo de Dios, los que son escogidos, son aquellos que escuchan el Evangelio y responden en humildad, en fe y también en obediencia. Porque la obediencia es parte de lo que significa seguir a Cristo. Este hombre no estaba vestido apropiadamente, porque él quería estar en la fiesta, pero él quería estar en la fiesta conforme a sus propias reglas. Había una etiqueta para la fiesta y él dijo, a esa etiqueta a mí no me importa, pero yo quiero estar ahí como quiera. Yo no voy a sujetarme a la etiqueta. Yo quiero estar ahí. ¿Y qué pasó? Fue condenado. No quería seguir las reglas del rey. Vuelvo y digo, fue sutil, pero también sigue siendo rebelión. Pues hermanos, de una forma muy similar, hay muchas personas, lamentablemente, que se llaman creyentes, se llaman cristianos, incluso quizás creen que son salvos, pero se rehúsan en seguir a Cristo conforme a su palabra. Quieren seguir a Cristo como ellos entienden que pueden seguir a Cristo. Ellos quieren llamarse creyente, pero no se quieren sujetar a las normas del rey, que es su palabra. Quieren seguirlo a su manera. Yo me he encontrado con personas que se llaman creyentes, se llaman cristianos, y cuando le hablo del bautismo, no, yo no me quiero bautizar. No, yo no me quiero sujetar a una iglesia, no me quiero hacer miembro de ninguna iglesia. Yo tengo problemas con la autoridad. Yo no me voy a hacer eso. No, yo no siento que tengo que congregarme regularmente. Yo no siento que yo tengo que ofrendar. Nunca, no. Que sabrá Dios lo que hace con ese dinero. Una cosa tras otra. Ellos deciden como ellos quieren seguir a Cristo. ¿Cuál es el problema? Así no funciona la salvación. Cuando nosotros venimos a la fe en Cristo, lo primero que se hace es que nos humillamos y decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Es seguirlo a Él y sujetarnos a su palabra. Y de nuevo, yo no estoy hablando del creyente que de vez en cuando cae en el pecado mientras sigue a Cristo. No, eso no pasa a todos. Yo estoy hablando de aquel
que se llama creyente, pero su actitud es una actitud obstinada, ¿verdad? Se niega una y otra vez a obedecer lo que la palabra de Dios enseña claramente. Se niega una y otra vez a obedecer a lo que Jesús llama a todos sus discípulos a hacer. Esa persona se puede llamar cristiano. Incluso puede ser que ya es miembro de una iglesia. Este hombre estaba en la fiesta ya. Estaba ahí. Pero esa falta de obediencia continua, esa falta de humildad continua, ese querer seguir a Cristo en sus términos, como a ellos le dan la gana seguir a Cristo, todo es rebelión. Es como el hombre, quiere ir a la fiesta sin seguir las normas de la fiesta. Te quiere llamar creyente sin sujetarte al rey que te salvó. Pero salvación no funciona así. Y la palabra habla que esas personas son engañadas, han engañado a ellos mismos. Y si siguen así, ¿cuál es el fin? La condenación, la ira de Dios. Ay, ay, ay. ¿Quién pensaría? Una parábola que empieza hablando de una boda de fiesta, termina así. Pero así termina. Termina con una advertencia fuerte. Así Jesús lo quiso hacer. Para así agarrar nuestra atención, hermanos. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta mañana es, en humildad, escuchar esta advertencia. Y uno, examinarse. Es un momento para todos detener su momento y preguntarse: ¿me estoy aferrando yo a Jesucristo en fe y arrepentimiento? Y con su ayuda, porque yo solo no lo puedo hacer, pero con el poder del Espíritu Santo estoy tratando de obedecer a mi Dios y a mi Rey. Estoy tratando de obedecer a su palabra. O me gusta llamarme cristiano, me gusta identificarme con la iglesia, pero la verdad es que yo no me voy a sujetar a eso, ni voy a participar en estas cosas. ¿En cuál cae? Si caes en ese segundo grupo, si tú sabes que hasta el día de hoy has seguido a Cristo, pero de una forma que te convenga a ti, ¿verdad? Y no realmente sujetándote a Él y a su palabra, pues mira, hay buenas noticias. Aquí hay una advertencia, pero también aquí vemos la gracia y la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que hoy día, si te arrepientes, si pones tu fe en Él, puedes participar de la obra. ¿Por qué? Porque ya todo está listo. Ya no hay más nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Date cuenta, acepta que has seguido a Cristo de una forma que no honra a Dios, que realmente no estabas siguiendo a Cristo. Y arrepiéntete y pon tu confianza en Él, y hoy tú puedes ser salvo. Y mira, eso es lo que el Señor quiere. El Señor te está invitando. Él no te está mirando diciendo: ay, ¿cuántos años tú llevas así? Hipócrita, fequero, hoy no me venga a buscar. No, esa no es la postura de Dios. Él sigue estando ahí, invitándote: ven, ven, todo está listo, ven ya, por favor. Él quiere que tú sepas que Cristo murió y que por medio de la fe en Él tú puedes ser perdonado y puedes ser salvo. Con la ayuda de Él tú puedes caminar en obediencia, pero tienes que arrepentirte y poner tu confianza en Él. A mí me gusta mucho, y con esto termino, a mí me gusta mucho como un autor lo ilustra, ¿verdad? Estoy tomando apuntado su ilustración. Imagínate que hay un doctor. Y ese doctor toma años y años ahorrando dinero, porque su sueño es ir al otro lado del mundo y trabajar con un tribu que no tiene acceso a doctores. Entonces, años ese hombre ahorrando dinero y comprando medicina y comprando antibióticos, porque quiere servir, quiere ministrar a esas personas. Y llega el día y compra su pasaje
y llega allá y viaja por bote y llega al tribu después de 24 horas de estar viajando. Y abre la clínica gratuita, ¿verdad? Y dice, mira, aquí estoy. ¿Cómo tú crees ese médico se va a sentir si llega a donde ese tribu y los que están ahí dicen, nah, no me interesa, yo no confío en ti, tú tienes motivaciones alternas, yo no sé por qué estás aquí? ¿Cómo tú crees que se va a sentir? Destrozado, porque su anhelo por años ha sido ¿qué? Sanar, ministrar. Ahora, ¿cómo tú crees que se va a sentir si un día llega una pareja donde él, un hombre o una mujer, y dice, mira, estamos bien enfermos, venimos, ¿verdad?, confiando en tu palabra, trátanos? ¿Cómo tú crees que se va a sentir? ¿Se va a emocionar? Porque por eso él fue. Ay, sí, ya, gloria a Dios, vente, mira, lo que tienes es esto, esta medicina te va a ayudar, ven y venme mañana, vamos a darte seguimiento, y se va a emocionar, se va a alegrar. ¿Por qué? Porque eso es su corazón. Su corazón es sanar. Hermanos, necesitamos entender que el corazón de Dios hacia nosotros y hacia los pecadores es así mismo. Su disposición es sanar, es perdonar, es salvar. Lo que quiere es que las personas reciben esa oferta gratuita de salvación, que pongan su fe en Cristo. Entonces nunca piense que ya es tarde, nunca piense que Dios se cansó de ti o que... No, el corazón de nuestro Señor hacia nosotros es siempre así. Su disposición es amar y sanar y salvar. Gloria a Dios. Acepta esa invitación si no lo conoces. Y para los que conocen a Cristo, hermano, hermana, ¿verdad?, que esto nos anime a glorificar a nuestro Señor y a darle gracias una vez más por su misericordia, porque nosotros no merecemos esta salvación, ni lo merecemos, pero Él la sigue dando libremente por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por tu palabra y por tu gracia. Gracias porque entendemos, Padre, que si hemos respondido a esta invitación de salvación es solamente porque tú has hecho una obra en nosotros. Y te damos gracias y gloria por eso. Ayúdanos, Señor, como iglesia a compartir estas buenas nuevas con cuantas personas podemos, Señor. Como estos siervos allí, y invitar a otros a conocer de tu bondad y de tu misericordia por medio de Cristo. Y si hay alguien que no lo conoce, pedimos que en esta mañana, Padre, pueda poner su fe en Él. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantar una vez.